Nos acompaña Alejandro López, que es director del portal Descifrando la Guerra y autor de este libro que se presenta estos días, La Guerra del Estrecho. Ahí lo tiene. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Pues, ¿cómo están las relaciones de vecindad con Marruecos? Bueno, pues se está intentando hacer una política de Estado, porque es una cuestión que no merece tener un tratamiento de esa manera, pero sin acuerdos de Estado. Entonces, ahora mismo estamos viendo un partido que ha decidido cómo tienen que ser estas relaciones estratégicas y que además son vitales para España, como se ve por muchos asuntos, pero no cuentan ni con la izquierda ni con la derecha para tomar esa decisión. Es una decisión que, por lo menos como se escucha en el Sáhara, dicen que es una decisión unilateral. Las relaciones entre vecinos, sean de comunidad o sean de pareado, sean de países, tienen que ser amigables. ¿Cómo de amigables ahora son las relaciones, o deberían serlo? ¿Cómo de amigables son las relaciones entre España y Marruecos en este momento? Pues precisamente me interesaba mucho investigar este tema, así que pues, he tomado muchas declaraciones del gobierno español. Es verdad que las he anonimizado para que no haya problemas, pero ha habido algunas personas que señalaban la necesidad, ¿no?, de que estas relaciones pasaran a otra pantalla, que se cerrara los 50 años de conflicto del Sáhara de alguna manera, que no podía seguir enquistado. Pero la cuestión es que si se va a tomar esa decisión, tiene que quedar claro, sea por escrito o de alguna manera, qué es lo que Marruecos está reconociendo, por ejemplo, en la integridad territorial de España, cuáles son los intereses estratégicos de España en esa buena vecindad que quiere abrir y que, por supuesto, es necesaria, ¿no?, con un vecino con el que hay tantos vínculos culturales, económicos y de todo tipo. Pero no hay una contrapartida muy clara, ¿no? Se ha propuesto una serie de demandas que España pues habla de las aduanas, que luego han sido anecdóticas, habla de la normalización del asunto de la migración, pero de vez en cuando recibimos declaraciones, ¿no?, de cómo tienen que ser las relaciones para que eso no vuelva otra vez a surgir. Esto es un poco una estrategia del chantaje y de alguna manera el entreguismo preventivo. No está tan claro qué es lo que España obtiene en base a sus intereses estratégicos, que es de lo que en realidad va el libro, de los intereses estratégicos de España. Precisamente con el Sáhara, Marruecos aprendió en el 75, en la agonía de Franco, aprendió que tenía en la relación con España elementos de presión. El primero fue la famosa Marcha Verde. Eso marca ¿cómo te diría? Marca una etapa o una manera, sobre todo, de Marruecos, esté quien esté en el poder, de entender relaciones con España, que sabe hay cuestiones claves, en este caso del Sáhara con la Marcha Verde, que España es muy complicado que pueda, por su situación geográfica, administrar. No sé si gobierne quien gobierne, porque ha cambiado mucho el contexto. No tanto por los perfiles en sí, ¿no?, que al final han sido más o menos los mismos partidos, pero el contexto ha cambiado mucho. No es lo mismo la España que se beneficiaba del multilateralismo, de las alianzas que iban a proteger, ¿no?, el famoso caso de Perejil, etcétera, con la España que ve cómo sus socios no necesariamente están dispuestos a defenderla. En algunos casos, Estados Unidos, sin irnos más lejos, está apostando antes por sus intereses particulares que por los de la alianza multilateral que tienen con la OTAN o con todos sus socios. Esto me parece que es evidente, ¿no? Hay muchísimos elementos comerciales que podemos debatir. Entonces, ahí esa España, las relaciones que puede articular con Marruecos son diferentes, porque ya no tienes un paraguas inamovible detrás, especialmente en territorios que Marruecos sigue reclamando. Incluso después del giro del Sáhara, sigue reclamando aguas en Canarias, algunos recursos, Ceuta y Melilla y, por supuesto, territorio que está sin descolonizar como el Sáhara, ¿no? Después iremos con Ceuta y Melilla, con Canarias, pero te ponía el ejemplo de que, aunque fueron dos circunstancias completamente distintas, Marruecos sabe que tiene una posición o tiene unas características geográficas que le hacen, digamos, tener cierta llave de paso en sus relaciones con España. Uno es la ocupación del Sáhara, en el momento en que moría el dictador, agonizaba, que obligaba a España pues, a desentenderse en ese momento del compromiso de hacer un referéndum. Había hecho ya el censo, pero con armas, con una aplicación completamente distinta. En mayo del 21
cuando el responsable del Polisario viene aquí a España a curarse, pues milagrosamente empiezan a entrar miles y miles y miles de inmigrantes por Ceuta. ¿Son esos mecanismos los que tiene que entender en España que Marruecos tiene en su poder y por lo tanto tiene que administrar y manejar? Claro, es que una guerra no necesariamente, bueno, una guerra convencional sí, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ir por la vía del tanque y el misil, ¿no? Sino que lo que podemos ver son armas de lo que llamamos guerra no convencional. Una guerra híbrida puede bueno, solapar algunos elementos no convencionales y entre ellos está el utilizar pues, distintas estrategias, por ejemplo, judiciales, como el lawfare, que se vio en aquella época, como las filtraciones mediáticas, la inteligencia y la contrainteligencia, las acusaciones que ha habido de espionaje, el grifo que se abre y se cierra con la migración, como si fuera un arma, ¿no?, a nivel humanitario, porque sabe que en España eso tiene un efecto, que hay partidos dispuestos a capitalizar desde la extrema derecha el que haya un posible cambio en las condiciones materiales, en la conformación étnica, incluso te llegan a vender, ¿no? Y también con otros elementos igual más desconocidos, como las rutas del narcotráfico, que la verdad es que yo en el libro me sorprendo incluso a mí mismo explorando al principio las rutas del narcotráfico y al final acabas hablando con un general de la OTAN para entender cómo funcionaría la defensa de la frontera. Citabas, vamos con una serie de circunstancias histórico-geográficas concretas. Una, citabas, Ceuta y Melilla. Esto va a ser ad infinitum, o sea, siempre va a estar ahí Ceuta y Melilla. España no va a entregar Ceuta y Melilla, Marruecos no va a dejar de reclamar Ceuta y Melilla. ¿Y mientras? Bueno, es que ahora está en un equilibrio de, bueno, si además las relaciones se vuelven estratégicas, debería quedar la situación así. Pero el mundo cambia muchísimo. Mira lo que acabo de señalar de cómo estaban hace 30 años y cómo ahora, entre el nuevo auge, ¿no?, de potencias regionales, la aspiración de Marruecos a convertirse en una, los reclamos cada vez más fuertes que hay de países en base a pues, viejas historias irredentistas, pues cada vez es más fuerte el impulso nacionalista en muchos países, sobre todo en los que tienen más aspiraciones. Aquí las cosas pueden cambiar en cualquier momento. No sabemos si en el futuro va a haber un conflicto interno en España, en Marruecos, en Argelia, que pueda desbalancear esta situación o que las alianzas que cada uno tiene ahora mismo evolucionen. Marruecos ha ganado muchísimo peso estos años. La alianza con Israel, bueno, alianza, ¿no? Tiene acuerdos estratégicos con Israel, con Estados Unidos, que se supone que priorizaría a España. Pues precisamente por esto que me has preguntado de Ceuta y Melilla es por lo que al final acabé acudiendo directamente a la OTAN. ¿Y qué dicen? Y en la OTAN me decían que era mejor no hablar del tema, que ellos, bueno, por supuesto me dan respuestas, me dicen que depende un poco cómo se articularía la defensa de Ceuta y de Melilla, porque es que por mucho que yo preguntaba al gobierno y me decía que se da por hecho que toda la integridad territorial del Estado español forma parte de ese paraguas, porque pone que es el territorio que figura en la Constitución, el artículo 5, el artículo 6 de la OTAN, que están muy relacionados, explica los territorios que están incluidos, y no son los africanos, solamente los que quedan al norte del Trópico de Cáncer en territorios insulares. Es decir, Canarias sí estaría bajo el territorio protegido por la OTAN, Ceuta y Melilla no. Y con eso que, sabiendo eso, Marruecos, que maneja muy bien estas circunstancias, esta información, ¿cómo puede jugar en el tiempo? Porque no va a renunciar nunca a Ceuta y Melilla, y España tampoco va a renunciar a ellas. ¿Cómo, digamos, va a ser algo eterno que va a estar ahí, que casi como lo de Gibraltar, que lo podemos reclamar y no creo que vaya a dejar alguna vez de ser colonia británica? Bueno, por eso el tema de las aduanas comerciales era tan importante porque se establece una frontera física de alguna manera y el gobierno podía haber asegurado pues, que quedara por escrito, pero ellos mismos señalaban, incluso en la cumbre de la OTAN, que pude preguntar directamente allí por qué no se ha incluido Ceuta y Melilla en esa explicitación que hacían del flanco sur, porque ellos hablaban de la preocupación por el flanco sur. Sin embargo, decían que señalar esos dos territorios hacía que pareciera que se dudaba de la soberanía española, mientras que Marruecos no solamente ha reforzado ese reclamo, sino que está haciendo lobby entre pues, antiguas autoridades del gobierno español y también en Europa, principalmente por los acuerdos comerciales del Sáhara, de Canarias, tiene bastante más que ver con eso,
pero le está funcionando el lobby, porque el Parlamento Europeo y sobre todo la Comisión Europea recientemente es que ya se ha ignorado varias veces algunas sentencias judiciales que impedían a Marruecos apoderarse de recursos que no estaban bajo su control. Pues ¿quién dice que esto en el futuro no pueda ocurrir con el resto del territorio que explicamos que es el Gran Marruecos, que ya no es solo el Sáhara, es que se habla de territorio de Argelia, territorio de Mauritania, territorio de Mali y, por supuesto, territorio de España. Pero Ceuta y Melilla va a seguir siendo, digamos, el eje de las relaciones España-Marruecos junto a la inmigración en cuanto a ese aspecto de difícil resolución. Es que, Sí. digamos, para uno y para otro, digamos, va a quedar ahí siempre estanco, digamos. Bueno, no sabemos lo que va a pasar, pero Ya, desde luego sí parece que podría seguir invariable. Yo tengo serias dudas de que se vaya a iniciar una intervención armada de manera convencional. Pero ¿no? presiones diplomáticas... Va por ahí más la cosa, porque todo lo que se está haciendo a nivel de esfuerzos diplomáticos van en que España haga concesiones para evitar conflictos o para evitar elementos que puedan perturbar electoralmente. Sobre Canarias está la cuestión de la pesca, de las aguas Sí. jurisdiccionales, la discusión que siempre hay, incluso en algún momento, hace unos años, de alguna manera tensiones por perforación de plataformas, Sí. digamos, continentales en busca de gas o de petróleo. Estratégicamente, ¿qué papel juega Canarias para Marruecos? Es decir, ¿sabe hasta dónde puede llegar? ¿Sabe hasta dónde puede exigir? ¿Cuál es el papel de Canarias en esta relación de vecindad? Sí, se sabe hasta dónde a nivel geográfico hay una línea definida, pero no todo, porque hay unas aguas que son las que podrían entrar más en conflicto entre España y Marruecos, digo con comillas, porque son las aguas saharauis. Entonces, está muy vinculado lo que se haga con el Sáhara Occidental y con las aguas saharauis con lo que podrá pasar con Canarias, sus recursos y sus aguas. No solo la pesca, es verdad que lo de la minería parece algo pasado, pero no es pasado, porque hay cada vez más evidencia de que podría haber minerales, y ya sabes cómo está ahora de cotizado, Raros. ¿no? El tema de las materias raras, en el fondo, en algunas de las... bueno, pues de las zonas que están en disputa precisamente, por ejemplo el Monte Tropic. La cuestión ya no es si España quiere explotar esos minerales o no, sino que si en Marruecos decide que eso es suyo, igual podrían realizar algún tipo de exploración por su parte, ¿no? Ya se han hecho otro tipo de acuerdos con Israel para que la tecnología vaya llegando no solo a nivel de exploración, también a nivel armamentístico. Pero bueno, son varios los asuntos... ¿Pero es foco de tensión real? Sí, a nivel de tensión política dentro de Marruecos con países europeos, porque esas aguas son las que le ha tumbado la justicia europea. Entre otros asuntos, no solamente los acuerdos pesqueros, también los agrícolas, pero la justicia europea ha dicho que los recursos de esa zona no se pueden utilizar con el nombre de Marruecos, porque es un territorio que no está reconocido como marroquí y que solapa con las aguas canarias y no se ha terminado de delimitar, porque no está claro el estatus de Sáhara Occidental. La relación con Argelia y con el norte de África. Argelia, teniendo en cuenta que se lleva muy mal con Marruecos, acabas de decir ya no solo Argelia, si Marruecos reclama terreno argelino, eso es una cuestión ya bélica, con Mauritania lo mismo. ¿Qué papel, más que debe jugar, cómo debe saber jugar estas relaciones España, Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania? Es un tema muy complejo. Bueno, por ahora Mauritania queda aparte Fuera. porque ellos mismos salieron del Sáhara Occidental y cedieron que Marruecos se ocupara después de perder la guerra, pero bueno, así fue. El caso es que Argelia rompió relaciones con Marruecos. Hubo una crisis importante coincidente con la que ocurrió cuando España cambió su postura sobre el Sáhara Occidental y que ha obligado al gobierno de alguna manera a elegir. Que esto pasa a veces cuando hay dos países que están en conflicto. Por mucho que tú no quieras, porque hablando con el gobierno, pues bueno, en su mundo ideal les gustaría tener un colchón de intereses con todos los países del Magreb. Y eso, por supuesto, es lo que más beneficiaría a España. Pero cuando los dos países han obligado de alguna manera a elegir en lo que ellos, bueno, el gobierno lo calificaba de un juego de suma cero, en el que no puedes tener al mismo tiempo muy buenas relaciones con Marruecos y con Argelia, pues costó una crisis diplomática seria y comercial con Argelia, que había un montón de países encantados de capitalizar, como Italia, que se adelantó a España, cuando España, las posiciones que pretende ganar en Marruecos no van tan adelantadas como las de Francia, Estados Unidos, Israel
y cada vez más actores que quieren entrar. Dos o tres cuestiones antes de ceder el turno a los compañeros, ya que citas Israel. Nos vamos hasta Gaza. Sigue la matanza. Hoy en una tienda de campaña han matado a 2 niños y a 3 adultos. Llevan más de 300 desde una tregua que hay que calificar de falsa, porque más de 300 asesinatos o muertos después de una tregua, ya veremos qué tregua es, aparte de los 900 y pico que han muerto por no haber sido, poder haber sido derivados para atenderlos de las enfermedades que tienen. Y nos encontramos hoy con lo de Eurovisión, que esto ya no es solo geopolítica por el voto de, no sé, de Montenegro a Serbia, que también, o de Letonia a Lituania, que también es otro tipo de geopolítica. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué importancia tiene esto, más allá de lo anecdótico o lo folclórico que puedan entender algunos, para explicar que ese foco no se debe perder con Gaza? ¿Cómo has visto lo que ha pasado hoy con Eurovisión? Pues es que esto se veía venir, pero ya son países que habían anunciado esta decisión, incluso aunque haya habido un acuerdo, porque esto evidencia que el acuerdo es de paja, que es un acuerdo donde Israel sigue cometiendo ataques y donde, por cierto, el arreglo político, que se supone que es lo interesante, pues no avanza hacia un Estado palestino. Todo lo contrario, hacia una colonización de otra forma, en la que hay una zona donde van a estar los extranjeros, etc. Pero en Europa, que lo que parece que nos mueve es el simbolismo, pues nos hemos quedado con Eurovisión y además te doy la razón. Se ha vuelto importantísimo porque ya no es solo que España y otros países no fueran a ir si Israel participaba, es que había una serie de países que no iban a ir si Israel no participaba. Ese es el nivel de polarización que hay en Europa ahora mismo con respecto a esa cuestión, liderado por Alemania, que señalaba que como Israel no participe, sería tan injusto que ellos se van. Ya, hombre, Alemania tiene una culpa que, digamos, anclada en la historia por el genocidio que cometieron ellos contra el pueblo judío, o contra los judíos. Me parece mala forma de solucionarlo apoyando otro genocidio. En este caso, colectivos, contra un pueblo tan indefenso como el pueblo palestino. Pero ya allá ellos. La importancia de esta decisión, ¿cuál es? ¿Mantener el foco en Gaza, en Palestina, o evidenciar que no siempre se va a tragar con Israel si recurre al mantra de cualquiera que me ataque es un antisionista? Yo creo que va más por lo segundo, de que se quiere poner el foco en Israel, porque yo no les veo poniendo el foco en la construcción de un Estado palestino, que se supone que era el objetivo de fondo. Y tampoco les veo muy preocupados con las cláusulas que Trump impone en todos esos acuerdos que promociona y que en este caso, como digo, pues que me expliquen a mí cómo va a ser la gobernabilidad de esa franja de Gaza sin contar con las principales fuerzas políticas palestinas de un lado y del otro. Y también con un Consejo de Paz dirigido por extranjeros, empezando por Donald Trump. Entonces, que se esté poniendo el foco en Gaza, yo no lo termino de ver. Creo que se está perdiendo el foco de Gaza. Pero digo, este movimiento, me refiero, Sí. lo que hoy ha pasado, sí ha permitido... Nosotros ayer empezamos a tratar de nuevo el tema, lo tratamos con mucha intensidad en el último año. Ayer le volvimos a dedicar el foco porque nos parecía, con un informe de Médicos Sin Fronteras, hoy de nuevo, y lo haremos los días que sean necesarios. Pero para el resto de Europa esto es... que no dejemos de olvidar que hay un Estado que simboliza la legalización de un genocidio. Y no se puede sentar a nuestra mesa mientras no acabe con eso y no resuelva lo que ha cometido, arrasar a todo un país, a toda una población. Por eso digo que más allá de lo simbólico o de lo folclórico que puedan algunos entender o interpretar, ¿qué importancia puede tener esto para reactivar de alguna manera la mirada crítica hacia Israel? Hombre, en España seguro, porque en España se mueve mucho el simbolismo y esto está teniendo un efecto polarizador enorme. Ya hemos visto estos últimos años la polarización que ha habido con votar o no votar a Israel como si fuera votar en unas elecciones, ¿no? En Eurovisión. Y ahora, en el resto de Europa, yo soy más escéptico, porque aunque te doy la razón, creo que el foco que se ha puesto en Gaza ha sido algo circunstancial, que no se ha puesto cuando Israel ha actuado en otros sitios. Israel ha lanzado campañas en 6 o 7 países ya. Y además van a seguir ocurriendo. Porque por las declaraciones que estamos viendo, yo ya empiezo a tener indicios de un posible nuevo conflicto en Líbano en el futuro y quizá
en Siria si no le sale bien lo que está intentando manejar a Donald Trump. ¿Y qué pasa? Que en Europa no importa a los demás países lo que Israel haga en Oriente Medio, solo las imágenes dañinas que había en Gaza porque les afectaba ya electoralmente. Porque no puede ser que eso fuera calificado de genocidio 2 años después, pero el primer día se defendía el derecho de Israel a defenderse con las mismas acciones. Entonces, o es una cosa o es la otra, o es que se hace por conveniencia electoral. Última pregunta sobre este asunto. ¿Puede tener algún tipo de importancia en la decisión de hoy o es solo simbólico para ti? Es simbólico, pero es que en Europa eso tiene importancia. Es que Europa vive del simbolismo. No creo que Europa vaya ni a mandar una fuerza militar, ni a cortar relaciones con Israel, ni tampoco les veo, bueno, pues, apoyando la colonización de una manera muy activa. Pero desde luego este tipo de medidas hacen que la sociedad presione en una dirección o en otra y eso puede acabar teniendo consecuencias diplomáticas. Venezuela, ¿va a haber algún tipo de entrada sobre el terreno? ¿Las botas de los marines norteamericanos o los soldados van a acabar pisando la jungla venezolana? ¿Van a ser ataques selectivos desde el aire, quirúrgicos, sobre el Palacio de Miraflores, sobre Caracas? ¿Va a haber algo más de que acantonar fuerzas en sus costas? Bueno, si lo supiéramos estaríamos en el ministerio, pero la verdad es que yo personalmente considero muy complicado que se realice cualquier tipo de intervención terrestre actualmente. Entonces, Donald Trump está siendo claro, va a haber acciones y ellos han hablado con Maduro y le han dado varios ultimátum. Y bueno, pues no han llegado a un entendimiento porque además es que las bases políticas de ese electorado sobre el que se asientan algunos perfiles importantes, Marco Rubio esencialmente, pero también Donald Trump ha ganado peso entre el electorado latino. Tiene mucho que ver con este tipo de oposición ideológica y estratégica. Los dos elementos. Hemos visto una priorización de América en este último año. Entonces, el tema que me has preguntado, yo creo que podría haber ataques aéreos. Pero más allá de eso, operaciones encubierta, sí que se ha dicho de atacar objetivos terrestres, pero puede ser perfectamente con bombardeos. Pero ningún país despliega tal cantidad de fuerza para hacer ejercicios aeronavales o para un desfile. No. Rusia no los acantonó en la frontera con Ucrania para estar desfilando, porque mantener esa fuerza allí es costosísimo y operativamente es muy complicado. Han desplegado allí el Gerald Ford, el mayor portaaviones nuclear que ha habido nunca sobre la faz de la Tierra, sobre los mares. Entonces la pregunta es, si a Estados Unidos o Trump, que está utilizando desde su segundo mandato, sobre todo la fuerza de yo tengo el poder militar y te puedo presionar para que dejes de hacer esto, ¿le basta con eso o cree que eso es suficiente? Y si eso no es suficiente y Maduro no se va, ¿cuál es la siguiente fase? Sí. Porque él habla, por ejemplo, de entrar en tierra, que es una amenaza para Maduro, en principio para perseguir, con su lenguaje infantil, a los malos. Los malos serían los narcotraficantes. ¿Eso puede provocar algún tipo de escaramuza de defensa de las tropas venezolanas que lleven a Estados Unidos a justificar algún tipo de acción? Es que lo que está diciendo Trump no es cierto. Es decir, no van en busca del narcotráfico. No, ya eso lo tengo Eso es claro. evidente y además podrían enfocarse en muchísimos puntos. Para empezar, en la salud pública de Estados Unidos, porque el problema que tienen de salud pública no se soluciona necesariamente asesinando en el extranjero al que tú dices que te trae la droga, ¿no? Creo que hay otros muchos elementos que se podrían gestionar. Además de que las rutas de la droga son extensísimas y desde luego Venezuela tiene protagonismo, pero no es el actor principal. Y de ahí a sacar esas conclusiones de que el gobierno sea el que está directamente involucrado en un cártel del que no hay evidencias de existencia, porque hay otras organizaciones que sí tienen presencia en Venezuela y sin embargo no se está hablando de ellas. Se está hablando del cártel de los soles, que hay muchas dudas entre los expertos. Pero de nuevo, aparte de este pretexto, ese despliegue que hay en el Caribe no es solo para hacer un movimiento de fuerza. Ese es con tal cantidad, tal fuerza, que sí que da para hacer un ataque, para hacer incluso, se podría plantear una intervención, pero veo que ese escenario no es el más favorable ni para los intereses ni para la estrategia de Estados Unidos. Pero algún ataque sería, digamos, posible, aéreo, bombardeo, selectivo, pero no fuerza sobre el terreno.
Lo que quieren es un cambio de régimen. No, eso ya parece evidente, pero ¿le puede servir solo con el miedo, con la amenaza, con la presión? Ellos es lo que prefieren, igual que decías con Rusia, ese órdago, lo que tú prefieres siempre es que se transforme en una victoria política antes de tener que intervenir, porque te ahorras el coste económico, militar, político que tiene el intervenir. A Rusia le salió carísimo. Pues a Estados Unidos le puede pasar. Rusia acabó interviniendo. Sí. Y esperó un buen rato antes de intervenir. Pensaba que les iban a hacer el saludo con las cítaras mientras desfilaran los tanques. En caso de Estados Unidos, ¿va a replegar las fuerzas sin algún ataque? Parece raro en Trump, ¿no? A mí me parece extraño. Efectivamente, esas fuerzas las tienes ahí para usarlas, no para un órdago. Si se ponen es porque estás dispuesto a llegar a ese punto, pero su acción preferida no creo que sea esa, al menos de primeras. Bueno, abrimos el turno de preguntas, que seguramente, lo dejo ya, alguno hablará de Ucrania. Y si no, te repregunto yo. Empiezo con Pedro Cuartango. No, mi pregunta es casi obvia. ¿Qué sucedió cuando Pedro Sánchez decidió cambiar de la noche a la mañana la posición española diplomática sobre el Sáhara? ¿Formulas alguna hipótesis en el libro? A ver, es verdad que hablando con el gobierno te dicen que no ha habido ningún cambio de postura, que lo que ha habido es una evolución de un acercamiento que ya se estaba dando con administraciones anteriores. Pero se ven muchos movimientos muy claros, ¿no? Justo la destitución de Arantxa González Laya, ¿no? Y todos los elementos vinculados con el lawfare contra Brahim Gali que se dieron en España, esas causas que luego no fueron a ningún sitio, que incluso se quiso llevar a Margarita Robles, ¿no?, ante la justicia y que después no ha tenido nada de esto ningún recorrido, era una forma de presionar. El elemento de Ceuta y Melilla, que es tradicional, pero que en ese momento fue el foco, parece que tiene mucho que ver. O sea, que nos digan que es algo que viene ya de fondo y que no tiene nada que ver con todo lo que estaba ocurriendo en España, que era estruendoso, a mí me chirría. Entonces, eso desde luego pues parece que tiene sentido. También he hablado con el gobierno saharaui y bueno, ellos dicen que la decisión es solo de Pedro Sánchez, se suman un poco a esas teorías, ¿no?, quitando al Partido Socialista, a los socios, al Parlamento. Creo que eso tampoco es, ¿no? Creo que es una decisión que tú, hablando con gente del PSOE, ves que de verdad hay un proyecto de arreglar las relaciones con Marruecos de una vez y de manera estratégica, no sencillamente un chantaje solo. Pero creo que no se han garantizado las contrapartidas ni si van a preocuparse o no por los saharauis. Antonio. Sí, yo quería preguntarte el carácter que tienen las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Hoy hemos visto que el encuentro ha sido un encuentro heterodoxo, es decir, no ha habido ni rueda de prensa después, no ha habido comunicado conjunto, en fin, no ha habido nada. Entonces, un poco la pregunta es si se está buscando realmente una serie de puntos de anclaje de una relación firme y permanente y constante, es decir, pues Ceuta y Melilla para mí, Sáhara para ti, o sencillamente lo que estamos haciendo es, pues, dado la insolvencia y la inestabilidad del interlocutor, se está buscando mantener un statu quo que será variable según la coyuntura. Si el rey se muere, pues a lo mejor cambiará la posición de Marruecos, o si, en fin, el humor del monarca pues varía, pues también, ¿no? Es decir, ¿qué solvencia tienen esas conversaciones? O sea, ¿fijan doctrina que pueda valer para mañana o sencillamente es una manera de llevarnos bien una temporada e ir sorteando? Porque, de hecho, el problema físico que tenemos en las fronteras de Ceuta y Melilla no está resuelto. O sea, qué mejor que haberlo resuelto hoy, ¿no? Pues es que sin política de Estado no puede haber otra cosa más que statu quo temporal, porque no sabemos lo que va a ocurrir cuando cambie el gobierno, porque es que, ya digo, ni los socios de gobierno ni la oposición están de acuerdo con lo que ha ocurrido. Entonces, ¿volverá a haber un cambio? ¿Y todo lo que ya se ha concedido se mantendrá a Marruecos, pero Marruecos volverá a lanzar otro órdago porque el nuevo gobierno ya no le contenta? Es un poco la estrategia de ir ganando poco a poco algunas concesiones y cuando vuelva a haber otro gobierno que ya no sea tan favorable a Marruecos, pues la oposición, en ese caso el PSOE, podrá decir, ¿veis cómo había que llevarse bien? Y Marruecos podrá decir, pues ahora demando también esto. Esther. En esta misma línea, yo quería preguntarte si tras la retórica oficial de una excelente relación, hay una relación asimétrica, en la medida en que después del comunicado
o del abandono histórico de la posición sobre el Sáhara de 2022, creo que fue, ¿no? Cuando lo anunció, además lo anunció el gobierno de Marruecos, España no ha obtenido nada a cambio. No ha obtenido garantías jurídicas, no ha obtenido cesiones territoriales y no ha obtenido reciprocidad política. ¿Hay una relación asimétrica? Ha obtenido la vuelta a un statu quo previo al conflicto por la migración y por la acogida de Brahim Gali, que fue como esa gran crisis diplomática. Pero es que una cesión para retornar a un statu quo previo a mí me parece asimétrico, sí. ¿Y cómo lees tú el ocultismo de hoy después de la RAN? A mí me ha sorprendido porque llevo desde la semana pasada preguntándoles quién iba a formar parte de esa cumbre y me he enterado hoy, bueno, ayer, que salió la información primera. ¿Y por qué crees que puede...? Porque no había nada que anunciar, digo, por seguir un poco con el tema que estábamos hablando y por poner también otra ecuación sobre la mesa. El momento dulce que vive Marruecos con Estados Unidos, ¿puede tener algún tipo más de consecuencia para esta situación ahora mismo con el Sáhara? La verdad es que sí. El tema del ocultismo yo creo que no es tanto por una voluntad de ocultar, porque este gobierno además ha cambiado un poco su postura y antes era más incómodo hablar de este tema y ahora les veo defendiendo bastante bien su postura, diciendo que la oposición está pasando a la carga, ¿no? Que son antimarroquíes, que nos van a tener un montón de problemas con Marruecos, que es necesario que esté el PSOE en el gobierno para sostener unas relaciones estratégicas que es verdad que son necesarias. Entonces les veo muy a la ofensiva con esa carga diplomática y por lo tanto no creo que tengan intención de ocultarlo, pero es un tema que sigue siendo incómodo y a lo mejor pues no se quería una serie de preguntas que pudieran provocar, ¿no?, pues rencillas en esa cumbre. Y sobre lo de Estados Unidos, toda la razón. Estados Unidos es el gran garante de que bueno, Marruecos pueda tomar este tipo de decisiones, de presionar a Europa, a España, pues ya no solo es España, es que después han venido Francia, Reino Unido, Portugal, una cantidad de países y la propia Comisión Europea saltándose las decisiones judiciales que no se habría podido hacer si Estados Unidos no hubiera reconocido la marroquinidad del Sáhara Occidental. Por último, Ucrania. Putin dice, primero, está preparado para la guerra con Europa y que si no se retira totalmente del Donbass lo va a tomar por el asalto. Ese es el plan Trump, en cierta medida, con matices, ¿no? Va a pasar, es inevitable que tenga finalmente Ucrania que renunciar a eso. Eso es la realpolitik, lo llamáis los expertos, es decir, no puedo con Rusia. A ver, siempre puede haber un cisne negro, pero la tendencia parece clara, al menos en Donetsk. Parece que Rusia no va a ceder Donetsk en ningún caso. Ucrania tampoco. Entonces, igual tenemos que esperar a un escenario en el que eso se resuelva en el terreno de pelea, ¿no?, de la batalla, en el terreno, digamos. Y que es una forma que prolongará los costes a las dos partes, pero que evitará el coste político de una retirada del territorio ucraniano que es absolutamente inasumible para Zelensky. Ahora mismo está entre la espada y la pared de si va a perder a Trump, por eso se está retrasando un poco todo, o va a perder territorio, pero es que me parece bastante difícil que lo asuma. Pero el territorio que tiene perdido ya no lo va a volver a reconquistar, sobre todo si Estados Unidos no lo va a defender o no lo Bueno, apoya. si no se le dan todas las armas que pide a Zelensky y los hombres que también le faltan, si Europa no quiere entrar en la guerra, si Estados Unidos tampoco, ¿cómo va a recuperarlo? Entonces, si eso no se va a recuperar, digo yo que les interesará más un acuerdo en el que lo que hagan sea conservar lo máximo, ¿no?